Continuamos con las agregaciones SQL, las funciones de agregación que se podrían aplicar en los modelos basados en las entidades CDS. Creando una nueva definición, New Data Definition, iremos a ir con este modelo indicando aggregations a nivel de la descripción y con Next procedemos con la incorporación de la asignación de la orden de transporte y la plantilla Define View Entity. Con Finish finalizamos este wizard para empezar con la selección de los datos. Queremos utilizar lo que sería la fuente que tiene que ver con la tabla de travel de los viajes. DMO Travel, incorporamos esta fuente. Observamos en la fuente que tenemos lo que serían las dos claves, en este caso Travel ID, y tenemos también lo que es el client. Si navegamos a nivel de lo que para nosotros sería el dato de las columnas que se incluyen a través de esta estructura, podemos descubrir los demás campos disponibles en la definición de esta tabla, donde tenemos los dos includes, tanto los datos como en la parte de administración que tiene que ver con la auditoría del usuario que ha creado el registro y con las últimas modificaciones y en qué timestamp. Queremos realizar una agregación o varias funciones de agregación utilizando algunos de los campos que tenemos de tipo importe, tanto booking fee o el total price, y aplicaremos esta definición utilizando también la columna que forma la clave Key Travel ID. La podemos proyectar en esta parte as Travel ID o incluso podemos agregar más lo que sería el Agency ID as Agency ID y tenemos estos puntos de referencia para las funciones de agregación. A continuación sería el total price que lo iremos a agregar de esta manera. As total price lo iremos a tener disponible aplicando lo que sería la función e iremos a observar que tenemos la necesidad de referenciar a través de lo que es el currency code al que tenemos que indicarlo a través de los campos o del campo importe que es el total price por el elemento semántico con semantics.amount donde tenemos la moneda por el alias currency code. Shift F1 ya cumplimos con esta definición. Ahora faltaría agregar lo que serían las funciones de agregación, empezando con la primera que es el min, el mínimo, el precio total mínimo que lo iremos a exponer con este min total price. Tendremos quejas, estas quejas tienen que ver con la manera en la que agrupamos por todas las demás columnas o elementos que proyectamos que no forman parte de las funciones de agregación, es decir, este Travel ID, tenemos que utilizar Travel ID y no el alias, porque el alias es desconocido en este momento. Después de las llaves utilizamos el group by y agregamos cada una de las columnas o todas las demás columnas que no forman parte de la agrupación y por punto y coma podemos finalizar este indicativo de la manera en la que agrupamos. Shift F1 podemos formatear y tener esta visión. Importante entender que este Travel ID, este alias, si lo copiamos y lo pegamos en la parte inferior, estaría disponible solo cuando otras entidades van a consumir esta CDS. Los alias se representan después de haber definido la fuente y después de haberle aplicado un consumo, me refiero que otra CDS podría consumir esta CDS y sí que tendría la posibilidad de utilizar solo los alias y no lo que hay detrás del alias. Lo mismo aquí, podemos utilizar lo que las fuentes que agregamos nos ofrecen. Si navegamos de nuevo a esta definición, en esta definición tenemos Travel ID y no tenemos Travel sin el guión bajo ID tal como está este alias. Por eso no es posible, esta columna estaría desconocida hasta que se proyecta o que se va a terminar de incorporar esta fuente en otra CDS. Ahora lo que queremos es ver las demás funciones de agregación. Copiamos e iremos a pegar por aquí. Tenemos también el max, tal como conocemos, se aplican de esta manera. Tenemos lo que sería el sumatorio, lo podemos aplicar tal cual con la función del sum y con otro alias porque no podemos exponer dos columnas con el mismo nombre. Tenemos lo que sería el count para aplicarlo incluso sobre un campo con el count distinct. Podemos utilizarlo con la función del count distinct sería
y el nombre de la columna, y por aquí le podemos indicar count dist a nivel del alias, y también tenemos lo que es el count all, hace uso de lo que sería para nosotros un count asterisco. Evidentemente que para estas columnas, como no tienen que ver con tipo de importe, ya no aplicaría la notación semántica esta referencia, porque el contador va a exponer la información de manera numérica y no tenemos currency. Y por aquí aplicaría lo mismo con el indicativo de cambiar lo que sería el alias, que lo tenemos con count all para que tengamos uno diferente. Y además tenemos, después de haber pulsado Shift F1 para el formateo, decía que tenemos otra función más, que es la función del promedio o el AVG. Esta función nos permite, por ejemplo, agregar o tener este promedio en base a lo que sería el valor de este total price. Iremos a observar que existe un error en este caso en la incorporación del tipo de tipo currency, valga la redundancia, es decir, el floating point, que es el resultado del promedio, no soporta el tipo currency que tenemos para este importe total price. Para entender mejor cómo se podría solucionar este aspecto, navegamos de nuevo a la fuente, al include, y al total price observamos en el elemento de datos que tenemos este data type currency con esta longitud. ¿Sería convenable convertirlo a un decimal? Sabemos que internamente sería posible realizar esta conversión. En el mismo AVG no hace falta aplicarle el cast para hacer uso del casting a través de la función del cast, simplemente con el as abap.decimal e indicando la longitud que tenemos de 16 con los mismos dos decimales, creo que tenemos. Efectivamente, lo podemos dejar de esta manera y con Shift F1 debería de funcionar. Tenemos otro inconveniente en el que nos indica que el Target Data Type Deck no está soportado para currency en este tipo de operación. Por eso, para poder solucionar este tipo de función de agregación, también volviendo a la perspectiva con la visión sobre el proyecto o sobre el árbol del proyecto, iremos a delegar esta conversión del tipo en otra entidad CDS, es decir, podemos trabajar en múltiples capas. Primero una capa que resuelve el inconveniente de trabajar con los currencies en las funciones de tipo AVG. De esta manera, en la siguiente capa, iremos a utilizar con tranquilidad este campo, como sería creando una nueva definición, New Data Definition. Le iremos a indicar en el 7, le indicamos AVG Type Conversion para tener también la descripción. Y con Next seguimos incorporando de nuevo un Define View Entity. Podemos utilizar la misma capa de la selección, me refiero a lo que sería este ASelect From. Podemos copiar este ASelect From, lo indicamos en la selección de esta CDS y aquí mismo nos encargamos de proyectar estos elementos. De hecho, lo podemos proyectar sin el alias para utilizarlo con una incorporación rápida. Agency ID sería el siguiente que hemos agregado. También el Total Price. A este Total Price es el punto en el que nos interesa aplicarle un casting para salir del tipo currency que estaría prohibido en la conversión del floating point que utiliza la función de agregación de tipo AVG. As aba.dec, donde tenemos la longitud 16,2. Dejamos el mismo nombre para la conversión del alias y ahora no tenemos la obligación de agregar currency porque el tipo ya no es un currency, es decir, la relación semántica ya no aplicaría. En este caso, aún así, podemos proyectar el currency code y dejamos esta misma proyección. De esta manera, activamos en este caso esta capa donde convertimos los tipos en el punto de interés y ahora consumimos en el anterior CDS ya no desde la capa de origen con tipo currency, sino que desde esta misma capa. De este modo iremos a observar cómo el AVG ya no da ningún error porque ya no tenemos este conflicto de tipos por el currency y podemos activar sin ningún inconveniente.
Siempre es recomendable las agregaciones realizarlas en CDS separados que después se van a incorporar en la CDS principal con el objetivo de tener claramente la información que se recupera de la base de datos en función de las diferentes agregaciones, porque estas agregaciones que tenemos aquí pueden influir el resultado. De hecho, si activamos, porque hemos ido por la clave, evidentemente que vamos a tener o debemos de tener en el count un valor de 1, ¿no? Cuando accedemos a una fuente y agrupamos por todas las columnas que forman la clave. ¿A qué me refiero con esto? Al pulsar F8 para consumir en el count, tanto en el distinct como en el count all tenemos 1 porque existe un único registro con las columnas que forman la clave. En este caso sería el travel ID tal como se observa. Y por eso tanto el máximo como el mínimo como el AVG tendrían los mismos valores porque intentamos aplicar estas funciones de agregación sobre un único registro. No tendría sentido. Por eso en este caso se recomienda tener cuidado con estas agregaciones. Si eliminamos y dejamos la agregación solo por lo que sería la moneda, comentando estos aspectos, iremos a observar cómo ya esto podría cambiar. De nuevo pulsamos F8 y en el resultado de agregación ya se observan otros datos. Ahora con una agregación correcta, evidentemente que tenemos un registro que parece que están los datos mal, sin ninguna moneda o sin ningún código de moneda. Para los demás registros observamos cómo correctamente se aplican las funciones de agregación en base a los criterios sobre los que agregamos, en este caso, el código de la moneda. Todo esto estaría disponible en la definición de los CDS para la incorporación de las funciones de agregación en cuanto queremos tener estos resultados o esta visión analítica o sobre los datos de negocio desde la base de datos HANA.